estamos realmente muy contentos esta noche en este encuentro que esperamos sea eso exactamente, un encuentro entre amigos, un encuentro para celebrar y rememorar, un encuentro para celebrar el resultado de un proceso de creación que siempre es algo extraordinariamente milagroso, inclusive, que es el resultado de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucho tiempo. Y en este caso, el resultado del esfuerzo, del trabajo, del tiempo de vida de un periodista veterano, pero no solo un veterano del nuevo periodismo, alguien que desde muy temprano comenzó a hacer un periodismo de indagación, un periodismo de cuestionamiento, un periodismo de investigación, de profundización, de crítica, de evaluación, pero un periodismo también de mucha frescura, un periodismo de un aliento nuevo. Y entonces Ramón Colombo es un veterano del nuevo periodismo, y no lo digo yo, se ha dicho repetidas veces. Pero yo voy a presentar a Ramón Colombo después, porque hay otros invitados. Y este encuentro lo hacemos a propósito de la publicación de Memoria de los Años Duros, que es una recopilación en 3 tomos, bellísimo por cierto, desde el punto de vista de su diagramación, y es una selección muy apretada de los reportajes, crónicas y entrevistas que han salido durante tantos años de la pluma. Y esto de la pluma es una retórica ya vieja, porque ya en realidad nadie escribe ni siquiera con bolígrafo. Pero bueno, ha salido de la pluma de Ramón Colombo. Y hoy vamos a celebrar esos años de trabajo, de esfuerzo, esa agudeza periodística que se resume en estos 3 tomos de la Memoria de los Años Duros, que nuestros invitados van a comentar. No lo voy a hacer obviamente yo, que solo pretendo ayudar un poco en la moderación de esta actividad. Los invitados también son personas harto conocidas. Hoy nos honramos con la presencia de Andrés L. Mateo, uno de nuestros intelectuales más reconocidos, apreciados y respetados en la República Dominicana. Andrés L. Mateo es filólogo, estudió filología hispánica en la Universidad de La Habana, también tiene una maestría en filología hispanoamericana, un doctorado en ciencia filológica, entiendo que en la misma universidad. Una experiencia profesional amplísima, que viene desde el año 76, que se graduó de licenciatura en la Universidad de La Habana, y esa experiencia profesional pasa por una intensa actividad docente. Ha sido profesor de la universidad en la cual estudió, pero también en la Autónoma de Santo Domingo, en INTEC. Ha sido presidente de un organismo académico en la UAS, profesor en APEC, donde también ha tenido la responsabilidad
oportunidad de ser director del Departamento de Español de esa universidad y decano de Estudios Generales de la misma institución académica. Sus publicaciones son realmente muy numerosas, sus libros de poesía, de novela, sus ensayos. Entre ellos quiero mencionar uno que a mí personalmente me interesó muchísimo, Camila Enríquez Ureña, La virtud del anonimato. Realmente un trabajo de mucho interés. Al filo de la dominicanidad, las palabras perdidas, también Pedro Enrique Ureña, Herencia y Creación, un trabajo muy interesante. Juan Bosch, Moralista Problemático, y otros ensayos, entre un sinnúmero de publicaciones. Su experiencia laboral rebasa la docencia directa, ha sido director de la editora universitaria de la UAS, oficial de enlace en los programas de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, director de la Biblioteca Nacional Dominicana y subsecretario de Cultura entre el 2002 y el 2004. Sus premios también son numerosos porque esa obra de vida, no solo la obra literaria, esa obra de vida ha sido premiada. Tiene el Premio Nacional de Novela, el Premio Pedro Enríquez Ureña, el Premio Nacional de Ensayo, el Premio a la Excelencia Periodística Dominicana, el Premio Ganabo de Oro, el Premio Nacional de Literatura, y hoy el premio no es de Andrés L. Mateo, el premio es de nosotros, que contamos con la presencia de Andrés L. Mateo aquí en el Centro León, en esta tertulia, para conversar sobre los años mozos. Quisiera dar un aplauso. El otro panelista también es, bueno, de la casa, en parte el anfitrión con nosotros en el Centro León de este encuentro, que es Manuel Castillo. Manuel Castillo es un sociólogo, un periodista, un comunicador, que Santiago de los Caballeros se enorgullece de contar con él. Manuel Castillo estudió sociología en la Universidad Católica de Chile, allá por los años 70. Y perdón, Manuel, es la primera vez que digo una fecha aquí. En realidad se me escapó, estaba evitando eso porque no quería que nadie se pusiera a sumar los años de esta mesa. Capaz que se hubiera caído. Pero bueno, se me escapó eso. Se me escapó ese detalle. Manuel Castillo tiene estudios de posgrado de planeamiento agrícola en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedra, también planeamiento educativo en investigaciones pedagógicas en Chile. Su experiencia laboral es también con mucha carga académica. Manuel ha tenido una actividad docente en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra desde cuando no era pontificia, desde cuando era sola universidad, y eso no se me escapó, eso lo estoy diciendo conscientemente. Ya sabemos que la Universidad Católica, la pontificia antes no era pontificia, o sea que ya. Sus trabajos investigativos también se han movido en el campo de los estudios sobre la descentralización administrativa, las estrategias de viabilidad de la reforma política, proyectos de capacitación y asistencia técnica, estudios de opinión, y desde el punto de vista de sus publicaciones, pues ha tenido una presencia en diversos medios de comunicación
del país, y actualmente Manuel Castillo está al frente del periódico nuestro, que es el periódico La Información. La otra personalidad aquí en esta mesa es justamente el autor del libro que vamos a comentar en la noche de hoy. Si por casualidad hay alguien aquí que no conoce a Ramón Colombo, que lo dudo, pero puede ser que haya alguien que no lo conozca, es el que tiene los zapatos rojos. Mi mujer me lo pone. Ya sabemos que yo me voy a detener un poquito en la presentación de nuestra figura central, del autor de los años duros, y voy a leer, aunque no todo, pero en gran parte, su Ridiculum Vitae. Ramón Emilio Colombo García, nombre largo, porque su mamá simplemente le decía Colombo, de nacionalidad dominicana, aunque ha tenido muchas veces la convulsión de hacerse ciudadano de Tonga. Lo mejor que ha hecho en orden cronológico son 5 cosas: Laura, Ernesto, Enrique, León Felipe y Paloma. Nació en Ciudad Trujillo, cuando Ciudad Trujillo se llamaba Ciudad Trujillo, imagínense ustedes, distrito de Santo Domingo, un 17 de enero de 1947. Ramón Emilio es soltero, aunque yo estoy leyendo. Pero eso es muy bien. Yo soy sociólogo, investigador, y me atengo a las fuentes documentadas. De todas maneras, Colombo sabemos que ha cometido matrimonio 2 veces. 3 veces ahora, ¿no? Sí. Es de una reincidencia increíble, terrible. Sus estudios fueron obligados todos. El 7º curso de enseñanza intermedia, se dice que pasó a 8º porque el maestro de matemáticas le cogió pena. Y en ese momento se atravesó el 14 de junio la lucha vinculada a esa gesta, una compulsión guerrillera, de la cual Fidel Castro y el Che tuvieron la culpa, y lógicamente devino en el exilio a los 16 años de edad. 2 años de teatro y declamación en Bellas Artes con el Pera, el Cesazo Villalona, Lucero y la profesora Margarita Contín Aybar, quien enseñó a nuestro invitado especial a hablar como se entiende que debe ser. Sus estudios más o menos informales y más o menos completos fueron los siguientes: Historia de las Doctrinas Económicas en la UNAM, Universidad Autónoma de México, aunque él dice que aún así todavía ni entiende la economía ni entiende a los economistas. Literatura latinoamericana en el siglo XIX, un curso de verano en la Facultad de Humanidades, también de la misma Universidad de México. Guión cinematográfico con José Revuelta en la Escuela de Cinematografía de la UNAM en 1970, por eso escribe como escribe. Teoría y práctica del nuevo periodismo en el periódico El Excelsior en México, y en 2 años hizo licenciatura, maestría y doctorado. Ha hecho
también diferentes cursos de una u otra forma. Ha sido culpable de algunas instituciones, como que es miembro fundador del Colegio Dominicano de Periodistas, es miembro fundador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, es miembro fundador de Participación Ciudadana, es miembro fundador del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, fue profesor invitado en el Instituto Militar de Estudios Superiores, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Esto me suena muy raro, esta vinculación militar. Hay que igualar que ya no ven como sea, hay igualar inteligente. Y fue el presidente fundador de la Fundación Deportiva Infantil, Dr. Emil Case Acta. Entre las instituciones que nunca podrán seducirlo están los partidos políticos dominicanos, el Rico Pampato, con los chicos malos, el Rotario, ni ningún parecido, el Opus Dei, la Devota de Santo Rosario, instituciones anexas, conexas, similares y periféricas. Las páginas sociales de la gran prensa nacional, a menos que sea con Catherine Zeta Jones. Eso también se me fue, pero estaba escrito. Ajá. Y Shakira. Vamos a tener problemas. La familia Bush, ni nada parecido. No, la familia, ¿cómo es? Bush. No, Bush. La familia Bush, ni nada parecido. Yo voy a pasar por alto ese nombre que está aquí. No lo pasé por alto. Dígame usted. Que soy alérgico a bicho castillo. A los eventos a los que asistió, pero no como reporteros, son muchísimos. Son muchísimos. Conferencia Internacional de Comunicación Social para el Desarrollo en México, en Guadalajara, encuentros latinoamericanos sobre el nuevo orden internacional, encuentros sobre la deuda externa en América Latina y el Caribe. Iba a decir la duda externa, y yo creo que viene bien, en lugar de deuda, la duda externa. Congreso Latinoamericano de Periodistas en La Habana, Cuba. Y aquí sí voy a leer lo que dice: lo mejor fue en las noches, en los bares de La Habana Vieja, con viejos amigos que tenían mucho que no veía. Conferencia en la Cumbre Europea en Sevilla, es decir, que ha tenido una presencia en eventos internacionales. Ha tenido muchas frustraciones en el sector público. Fue asesor en comunicaciones en la Corporación Dominicana de Electricidad. En la Cámara de Diputados de la República Dominicana fue director de prensa, por suerte, con Hugo Tolentino. En la Junta Central Electoral fue asesor de comunicaciones, diseño y reorganización integral de los servicios de información entre el 86 y 90, pero Balaguer volvió, eso parece una canción. Ayuntamiento del Distrito Nacional, de Norte, de Sur, asesor de comunicaciones, Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, asesor de comunicaciones, por suerte con Soto Jiménez y otros guardias que lo leen como sea, superintendente de electricidad, en la 13ª Cumbre Iberoamericana fue director de Servicios de Información Pública. En Radio y Televisión Dominicana fue director general entre el 2002-2013. Está totalmente repetido. En la Corporación Estatal de Radio y Televisión fue director general entre el 2003 y el 2004, de lo cual no se arrepiente. Y en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana fue asesor de comunicaciones, aunque en realidad eso no sirvió para nada. Tiene inventos, tiene diferentes inventos. El Grupo 5, Sephora, del cual fue presidente y director general, que es una empresa pionera en servicios de síntesis, análisis de información y servicios corporativos de prensa y
Comunicaciones. En esa misma empresa también continuó laborando en asesoría y diseño de estrategias de comunicación. Realmente un currículum vitae amplio y detallado que nos da una visión general del autor de esta obra que vamos a comentar esta noche, aunque yo insisto que se sigan fijando los zapatos. Entonces, para comenzar, damos la palabra a Emanuel Castillo. Bien, muy buenas noches a todos ustedes. En primer lugar, quiero expresar mi gratitud a los organizadores de esta tertulia en la que se presenta la obra Memoria de los años duros de Ramón Colombo, reputado periodista del país, en la que en 3 libros el autor recoge el fruto de su intenso y duro trajinar como periodista durante más de una década entre los inicios de los años 70 y los años 80. La obra se compone de un primer libro que recoge los reportajes que fueron publicados en los periódicos El Sol, Última Hora, Nuevo Diario y El Hoy, y que tratan sobre diversos aspectos de la sociedad y del quehacer nacional. Un segundo libro recoge sus crónicas también sobre esas realidades, y en el último nos presenta las entrevistas hechas a singulares personajes de interés nacional e internacional. De esa manera se plasma buena parte de su producción recurriendo a esas 3 herramientas del ejercicio periodístico, como son los reportajes, las crónicas y las entrevistas, pero aplicadas en el caso de Colombo con creatividad y genialidad, y exhibiendo una narrativa literaria exquisita, culta, bien escrita, sumamente entretenida, provocadora, perspicaz, aguda y con gran dominio de la literatura cuasi poética. Por eso, uno de sus prologuistas, el también periodista Fausto Rosario Adames, lo considera como la insignia mayor del mejor periodismo dominicano. Las reseñas de Colombo nos sitúan en diferentes escenarios de la vida dominicana, tanto del pasado más lejano como dentro de la década en la que se producen, que él llama los años duros. No tiene que ver con la era de los 12. Describen las conductas habituales de los actores sociales que interactúan dentro de los ambientes físicos y naturales que son descritos con lujo de detalles. De esa manera, el lector puede hacerse una idea clara sobre las características más sobresalientes de la época a la que nos lleva el autor. Colombo es un maestro de la narrativa contextualizada y hace que el lector pueda entender y apreciar la antropología, la sociología, la economía y hasta la psicología del dominicano, y hacerse de una visión de la sociedad a través de los múltiples escenarios montados por él. Con su estilo nos aproxima a la dominicanidad que transita entre las tendencias que marcan el atraso dominicano y las que aparentan una modernidad folclórica, de cuya combinación brotan situaciones criollas macondianas que en ocasiones pueden llegar a superar las narradas por el genial García Márquez. Aunque sus temáticas son variadas, Colombo pone énfasis en aquellas que describen el acontecer político, facilitando que el lector derive una rápida comprensión de cómo se da la cotidianidad política en nuestro país. Las crónicas, reportajes y entrevistas sobre los espacios físicos e institucionales, así como sobre los personajes políticos más sobresalientes de la política nacional, tales como han sido Trujillo, Balaguer, Guzmán y Jorge Blanco, entre otros,
arrancan del lector no solo reacciones de entendimiento y asombro, sino también de risa, pena y llanto, como lo reconoce otra de sus prologuistas, la reconocida periodista de Santiago, Sara Pérez. Esas reacciones le pueden suceder al lector con el repertorio sobre el huacal, espacio donde habita una burocracia con una rutina indolente e inefectiva y con demasiadas botellas. Lo mismo si leemos sobre la cárcel preventiva del Ensanche La Fe, lugar donde se aprisiona una marginalidad deshumanizada. Similares sensaciones nos producirán los reportajes sobre la visita de Rómulo Betancourt o sobre la megalomanía de Trujillo al construir el Palacio Nacional a imagen del Capitolio de Washington. Espacio donde el poder desarrolla un ritual de monarquía autoritaria antes de que llegaran entes de Guañancá. La casa de Balaguer y la obsesión del poder con el vuelve y vuelve, o la venta y abandono de la casa del presidente Guzmán en La Bolívar, el espionaje telefónico y la represión a partir del golpe de 1978, el viaje de Guzmán a México, sobre Rafael Fernández Domínguez y el rescate de la constitucionalidad, el mitin del cierre de la campaña de Jorge Blanco y el triunfo del PRD, son todos paisajes reseñados por Colombo que nos narran episodios del quehacer político en una sociedad que vive más al estilo tradicional que moderno. Asimismo, esas estampas nos colocan en un tiempo correspondiente a la fase de la incipiente democracia dominicana, la cual, a partir sobre todo del 1961, transita de la sobriedad temerosa de la tiranía hacia una democracia tumultuosa e irreverente a partir del 1978, donde no parece germinar una institucionalidad democrática organizada y con cierto nivel de racionalidad, tal como nos las enseñan las experiencias de los países más avanzados. La propia narrativa de Colombo es una expresión, es un grito que estalla por liberarse de esa dialéctica permanente entre la realidad que se resiste a salir del atraso autoritario y la idealidad que insiste en forzarnos al logro del ideario libertario y democrático del duartismo, que tantos héroes y próceres ha sembrado con el paso del tiempo como íconos que marcan el camino trazado por los fundadores de la República. El trabajo periodístico de Colombo nos acerca a ese entendimiento de esa dualidad histórica, la cual está detrás de sus herramientas literarias para pintarnos desde su óptica esas estampas que ofrecen indicios para que una sociología política pueda llegar a comprender los fundamentos de un sistema de dominación que se construye y recrea a partir de dos asociaciones de intereses orientados por dos corrientes ideológicas políticas que se disputan la hegemonía en la conducción del Estado y del gobierno desde la misma fundación de la República. La corriente institucionalista, apegada a los ideales civilistas asociados al concepto de un Estado democrático institucionalmente organizado, y la corriente autoritaria y fáctica, apegada a los intereses económicos y partidarios y que responde a una estructura social oligárquica que ha impuesto un paradigma del poder de corte personalista y patrimonialista, apropiador de los recursos públicos con fines de sustentación continua, monopólica y totalizadora del poder político. Colombo, en su inteligente producción real y simbólica, parece atrapado por esa dialéctica de nuestra historia. Y de esa pesada contradicción surgieron sus motivaciones que lo han llevado hasta aquí para regalarnos esta preciosa y valiosa obra que no solo habrá de deleitarnos y ayudar a la ciudadanía a entender su historia,
sino que habrá de servir de herramienta pedagógica valiosa para la sólida formación técnica y moral de los jóvenes periodistas, quienes encontrarán en Memorias de los Años Duros un testimonio referencial para el buen ejercicio del periodismo profesional y de calidad, o como se diría ahora, siguiendo los signos de los tiempos, para alcanzar la inevitable competitividad globalizada. Enhorabuena, señor Colón. Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos acompaña aquí ese grupo de personas elegantes y se trata de Carlos Vargas. Carlos Vargas es santiaguero con proyección nacional, un hombre que ha desarrollado una labor artística muy reconocida. La guitarra de Carlos Vargas es realmente una labor de muchos años de trabajo también, y de atravesar muchos años duros para llegar a tener el reconocimiento que tiene hoy en día, parafraseando el título del libro de Colombo. Y estar aquí el trío de Carlos Vargas, y eso me confunde mucho porque son 5, pero ellos siguen siendo un trío. Tengo tantos problemas en la matemática como Colombo. Aquí no tenemos triunviratos de 2 o que gobiernan. Entonces, antes de dar la palabra a Andrés de Mateo, tal vez Carlos nos quiera regalar algo y... ¿Cómo no? Yo quiero decir algo. Sí, claro. Carlos participó en la puesta en circulación en la Biblioteca Nacional, animando a boleristas insólitos, como le llamamos, espontáneos, del público. Es un excelente papel como intérprete y acompañante. En aquella ocasión simplemente preguntamos, porque un libro hay que celebrarlo en una fiesta, vamos a acompañarlo de música y de traje y todo, ¿verdad? Porque pues, nace un muchacho, hay que celebrarlo así. Levante la mano los que quieran cantar. No me digan. Levante la mano los que quieran cantar un bolero. Nadie. Allá hay uno. Ese quiere cantar. Carlos. Venga, Se acerque. venga. ¿Sabes por qué Carlos canta? Quizás después que cantemos algo salimos, ¿no? Echa para adelante. Tal vez se diga. No estoy usando nada, hay una pieza especial que se llama Sin tú para todo. Esta forma de Carlos nos ha preparado. Páralo todo. Sí, ahora sí. Bueno.
así, porque pienso que es un problema de alcohol, ¿no? Es tal como la grabación. La grabación dice el trío, pero siempre lleva el bombo y el bajo. Bien, vamos a continuar con la parte seria realmente de este encuentro. Y cedemos la palabra digo, no estoy diciendo que ustedes de serio. Cedemos la palabra a Andrés Mateo. Muchísimas gracias. Yo voy a leer un pequeño trabajo que escribí con motivo de la puesta en circulación en la capital. Mi misión, digamos, en ese espectáculo, así se puede denominar lo que se hizo allá, era analizar un poco el aspecto enteramente literario de los libros de Ramón Colombo. Para empezar, estos son los libros de un periodista, es decir, de un cronista que puede o no naufragar en la cotidianidad. Son muchos los teóricos que han proclamado que el producto periodístico es la historia de un día, un conjunto de hechos y acontecimientos cuya fugacidad no se plasma en la historia. Incluso, revoloteando en el ritmo de la música popular, hay una salsa que cuaja en su nombre el gesto inútil de esculpir la historia en la crónica. Esa salsa se llama El periódico de ayer, y solo el título reduce la fugacidad del dato periodístico a una irremediable caducidad de 24 horas. ¿Cómo puede un periodista saltar ese cerco intangible de la inmediatez? ¿De qué manera se puede fugar de la censura previa del tiempo y la circunstancia? ¿Cómo remontar el dictamen convencional que hace del producto intelectual del trabajo del periodista una mercancía de obsolescencia programada? Estos 3 volúmenes de Ramón Colombo que hoy ponemos a circular en Santiago podrían ser un buen ejemplo de cómo evadir ese inexorable destino. Colombo nunca es un periodista a secas. Si fuese posible imaginar una estética de la escritura periodística en la República Dominicana, de seguro las crónicas, los reportajes y las entrevistas de Ramón Colombo constituyeran un referente modélico, porque la escritura es eso, el sentido llevado al rango suntuoso de significante. ¿Cuándo un periodista se puede convertir en autor? Cuando en la crónica, el reportaje o la entrevista asume lo que históricamente ha sido un gesto cargado de riesgo, da su opinión en primera persona, valida los criterios de autenticidad en que se sustenta su uso de la lengua, maneja con destreza la ironía creativa y borra la distancia que lo sujetan como periodista entre los dos polos de la descripción y la designación. Pero sobre todo, cuando la lengua es su materia prima fundamental. Quizás el hallazgo más trascendente al leer estos textos periodísticos reunidos es descubrir que Ramón Colombo es un autor, ciertamente un periodista, pero cuyo uso de la lengua marca su producto textual y lo convierte en un autor. Hay un pequeño libro de Michel Foucault llamado ¿Qué es un autor?, en el cual él describe a ese sujeto elíptico que atraviesa toda obra literaria. Según Foucault, el autor se define por los ardides que establece entre él y lo que escribe.
En la vieja estilística, a eso que describe Foucault lo llamábamos rasgos de estilo, y estaba constituido por todos los recursos de expresión que se sitúan más allá de la lógica del lenguaje. Como los rasgos de estilo son atribuibles a la individualidad del escritor y el estilo es lo extralógico del lenguaje, el periodismo y la literatura parecerían contrapuestos. Ese es, sin dudas, el nicho de autor que Ramón Colombo ha conquistado en el periodismo dominicano, obligando a la lengua que describe la realidad de la crónica o la descripción incontaminada del reportaje o el viaje al interior del otro de la entrevista, a ir más allá del dato objetivo, a construir la significancia entrando y saliendo del límite mismo de la imaginación y convertir el texto periodístico en un producto literario. Hay casos señeros en la historia de la literatura y del periodismo en los cuales esta conjunción alcanzó el magisterio inobjetable y la categoría de autor, como el de Tom Wolfe, por ejemplo, o el de Ernest Hemingway, quien proclamaba abiertamente y con mucho énfasis que la práctica del periodismo le había permitido dotarse de un detector de mierda para identificar a la mala literatura de la buena literatura. O el de Gabriel García Márquez, que pasa por ser un clásico de esta transgresión y que tiene muchos textos reconocidos cuyo punto de partida fue la crónica periodística. Para comprobarlo, en el caso de Ramón Colombo, solo hay que leer esos reportajes sobre el Huacal, que ya se mencionaban aquí. Ese edificio cuyo nombre comienza por ser una metáfora hiriente y que en la escritura es tan humanizado que a veces es capaz de sonreír o traspasar la lógica formal, violentando la razón en el reportaje de ese personaje de la picaresca que es Eusebio, es guardia y albañil, quien dice que cura el cáncer y todas las enfermedades. Y se le llena la casa de gente buscando la salud, porque es el hambre y el perpetuo terror de la muerte los que fundan el miedo en nuestro país. O sonreír leyendo el reportaje con las peripecias del espionaje telefónico. Quizás encontrar en las crónicas ese sabor a historia testimonial que, más allá de la escueta descripción periodística, teje el manso discurrir de la cronología. Como por ejemplo, en esos trabajos sobre la poblada de 1984, o las crónicas que rastrean el débil esfumato de un José Francisco Peña Gómez apagado, esfumándose lentamente en ese dibujo condolido que hace Ramón Colombo del gran líder, adornándolo con los dibujos adjetivos que otorgan a la nada las cualidades del ser. Valdría la pena también, solo para comprobarlo, leer el ciclo de entrevistas que aparecen en el tomo dedicado a diversos personajes dominicanos y extranjeros. Yo he dicho antes que el hallazgo fundamental de estos 3 tomos es descubrir la pertinencia de un autor, y en la entrevista es que Colombo logra mayor acierto para burlar el estrecho cerco inmediatista que acosa al trabajo periodístico. ¿Quién es, por ejemplo,
ese remedo de Cayo Báez, esa sombra, ese ser que se instala en uno como un paisaje atormentado, unas obstinaciones rectas como acantilados, un latigazo inmisericorde del desamparo. Oh Dios, mientras leía esa entrevista comprendí ese territorio al que los griegos llamaban la eternidad del instante, porque ese héroe desgastado huía de su cuerpo injustificable y de sus endebles confidencias. Casi lloro, casi maldigo, casi me solivianto, porque comprendí que cuanto más absurda es la vida, más insoportable es la muerte. Me agrada haber leído estos textos y haber escrito estas notas para acompañar su puesta en circulación. Yo he leído en ellos la inocencia perseguida, la amargura de nuestra historia, el orgulloso dolor que se declara. Y he sentido a muchos personajes perdidos que atraviesan sus páginas llevándose su mundo. Muchas historias de lucha de nuestro pueblo que han desaparecido llevándose su amor. Muchas batallas perdidas de las que nos hemos levantado llevándonos nuestros sueños. Pero he leído también la esperanza, la ficción y la verdad. Mientras leía estos 3 tomos de buen periodismo y de buena escritura, a veces me parecía que hojeaba mi propia vida. Estoy seguro que a ustedes les ocurrirá lo mismo. Es mucho lo que hemos soñado con un destino, y quizás todos deberíamos agradecerle a Ramón Colombo algún día que confundiera en estos textos la memoria con la imaginación. ¿Acaso no es esa la invocación a los años duros? ¿Por qué este escribidor impenitente saca a relucir ahora todos esos acontecimientos que lo comprometen deliciosamente con la historia? He ahí el fastidioso tino de la razón de la cultura occidental. Ramón Colombo abre las páginas de sus años duros en estos años duros que estamos viviendo. El fastidioso siempre tiene la razón. En esta época en la que todos somos presidiarios, todos estamos tatuados, demandados, pero que nadie confunda el desencanto con la verdad. Colombo, ahora hace falta música. Bueno, sí. Hace falta de
sonero de convicción. Para los que no lo sepan, tiene un programa de son semanal en Radio Amistad los sábados, con otros soneros también que Juan Trullón, para que lo sigan. Bueno, Colombo, creo que es el momento de que el autor nos diga algo. Gracias. Bueno, qué sé yo. Gracias al Centro León por acogernos tan generosamente esta noche. Yo estuve aquí presente cuando se inauguró este lugar. Me unen sentimientos de afecto profundo con la familia León. Mi empresa, Grupo 5, fue editora de la revista Leoncito durante unos años. Estuve asesorando en algunos momentos y la empresa mía creó el periódico interno. Con Estelita León creamos un periódico para lo personal. Durante algunos años estuvimos trabajando en los eventos trascendentes de mayor importancia en el consorcio. Con don Eduardo, que en paz descanse, aquí. Una vez le hice una entrevista, por cierto, para la revista Leoncito, una entrevista muy extensa que empezó aquí en la cafetería, él firmando papeles y hablando con la gente, con los empleados, y terminó en su casa mostrándome su hermosa colección de arte que había adquirido a lo largo de tantos años de viaje por el mundo. Soy muy amigo de don José y de doña Petrica, me llevé muy bien con todos los hermanos siempre. Bien, y gracias por supuesto a Santiago, que Santiago es Santiago, por privilegiarnos con tan dignos representantes de esta comunidad ciertamente heroica. Santiago ha aguantado todo en la historia dominicana, yo creo que desde antes de que llegara Colón, y ahí sigue, generando esperanzas, sembrando futuros. Bien, creo ineludible explicar dos presencias especiales en este gran encuentro de amigos, como lo he hecho en otras presentaciones de la obra en Santo Domingo, Nueva York y Miami. Olimpia, vieja amante abandonada. Hace muchos años que no veía a quien fuera el amor más tierno y bullicioso con que la vida hubo de premiarme, allá en los tiempos de mis más felices locuras. Y por fin volví a verla nuevamente, ahora pálida y triste, hecha jirones, infamemente amoratada por los golpes implacables de más de un desaprensivo amante, ninguno de los cuales puede imaginar ni por asomo la intensa pasión que allá en su lozana juventud ella solía prodigarme cada vez que mis dedos tocaban con delicadeza exquisita los 60 puntos sensitivos de su enhiesto teclado. Y ella siempre respondía con alegres estremecimientos que dejaron huellas imborrables en mis recuerdos. Y ella, sin saberlo a ciencia cierta, era el más fiel testimoniante de mis sueños. Y ella, paciente y dócil, era mi hacedora de sofismas textuales, de verdades que quién sabe si fueron, y de impremeditadas mentiras noticiosas que posiblemente para algo sirvieron, sin embargo. Ayer volví a verla, pues, y quise prodigarle con nostalgia una caricia que me fue imposible. Tenía inmóvil y enmohecido el carro, había perdido 7 u 8 resortes indispensables, y su otrora blanca dentadura de números y letras estaba deplorablemente incompleta y cargada de sucias caries. Oh mecánica Olimpia de mi alma, cómo me duele tu abandono. Oh tierra Olimpia inolvidable, debes comprender que me es ya imposible abandonar la PC y la laptop para volver a amarte. Y también debo hablar de un
protagonismo especial, el de la vaca un poco sagrada, que de ningún modo podría ser ni aceptaría ser yo. Pues para ser vaca sagrada, sea poco o mucho, es necesario llegar por lo menos a los dinteles de la inmortalidad procedesca y alcanzar una edad que resista la prueba del carbono 14, como Radamés Gómez Pepín, Rafael Molina Morillo o Federico Enrique Grateró, por ejemplo. Sí, hay que medirlo con carbono 14. La vaca un poco sagrada que hoy se presenta aquí es Colombina, que vive con muchas otras en la ciudad ganadera, allá en la capital. La ciudad ganadera, el único residencial que tenemos en La Primada, con vista al mar, dotado de todas las comodidades de la vida moderna: agua, luz y apagones, calles asfaltadas, destacamento policial que trabaja 24 horas, amplio anfiteatro, sala de exposiciones y subastas, áreas verdes con sendas de paseo, celosos guardianes que cuidan a cada condomino, manicuristas y pedicuristas, masajistas, ordeñadores que liberan de excedentes a las hembras recién paridas, servicios de salud preventiva y curativa y, por si fuera poco, ONGs que las defienden socialmente, Aproleche y el Patronato Nacional de Ganaderos, y un espacio de la burocracia estatal, Conaleche, que planifica y financia hasta sus caprichos. Localicé a Colombina, mírenla ahí, cuyo nombre no tiene nada que ver con Colombina Lobatón Ginebra, hija de doña Zaida, inolvidable amiga, valerosa y apasionada defensora de esta patria pateada y puteada, cuya entrevista está ahí, en el tercer tomo, entrevista con doña Zaida, que yo gocé muchísimo. Localicé a Colombina, les decía, por un lejano e iracundo mugido de protesta, más claro y elocuente que mi voz, que seguí hasta dar con ella y conocer el motivo de su ira en calidad de líder de una comunidad. Es que dentro del residencial, ese era el motivo de su ira, dentro de ese residencial funciona un restaurante de carne de res, lo que para estas nobles familias representa una grave afrenta, una vil amenaza y una burla insoportable. Y me dicen que la consagración de Colombina es resultado del ejercicio intransigente, fiel e incorruptible de un liderazgo que, diferente a nuestros políticos, siempre ha sido consecuente con el clamor más legítimo de sus vecinos y vecinas, que ese establecimiento, propiedad de un político que no quiero mencionar, se convierte en restaurante vegetariano. Aclaro que esas vacas, seres que se respetan, no tienen ningún tipo de militancia partidista, ni siquiera en el partido de Artuey, a pesar de su toro. Pido desde Santiago que apoyemos esa justa reivindicación. Bueno, cumplidas estas formalidades, digo que nada tengo que agregar a los motivos e intenciones que animan esta obra, que están contenidos en las primeras páginas de cada uno de los tomos. Primero que nada, este libro, partido en tres, es una celebración. Celebro con alegría infinita ser periodista, propiamente reportero, que, como he sostenido siempre y hoy reitero con más fuerza, es la dimensión más sublime de esta profesión. Hace más de 47 años, exactamente el 11 de enero de 1967, en México, di mi primer teclazo en una vetusta Remington 44, sin suponer que emprendía una apasionante aventura profesional que ha dado sentido a mi existencia, pues me ha permitido consumir con fruición la vida, participar en los hechos sociales de mi tiempo y sembrar al voleo semillitas de conciencia que vaya usted a saber cómo han germinado y qué frutos hayan parido. El segundo plano de mis motivos se define en el hecho de que, aunque los 8 primeros años de mi carrera los ejercí en México,
por suerte bajo la tutela de los mejores profesionales de aquel país en los 60 y 70. Lo mejor que he hecho se produce en mi país en un periodo que se inicia desde la postrimería de los 70 hasta mediados de los 80 y algo en los 90 ya de forma esporádica. Considero un hecho de suerte asombroso el haber desempeñado intensamente mi carrera en ese tramo de la historia contemporánea dominicana en la que, en todos los campos de la realidad social, se producen los hechos e ideas que establecen los parámetros de nuestra realidad actual, en la que todavía, lamentablemente, están pendientes las más trascendentes aspiraciones colectivas de entonces. Fueron años duros y al mismo tiempo esperanzadores, en lo que la cotidianidad periodística se desenvolvía al machacón conjuro de los grandes liderazgos políticos de nuestra contemporaneidad, hoy desaparecidos, que en muchas ocasiones fueron sorprendidos a media base, como decimos en la jerga beisbolística, por la ira popular que se expresaba en huelgas generales y feroces pobladas y en abusos, lágrimas y lutos todavía no vindicados. Memoria de los años duros este es mi tercer motivo, un aporte testimonial de aquel periodo de nuestra historia para que la actual generación sepa de dónde proviene y cuáles son sus compromisos con una agenda de origen todavía tristemente incumplida en muchos de sus propósitos fundamentales. En cuanto al cuarto y último motivo, es posible también, aunque nada hay bajo el sol que no se haya hecho antes, que estos reportajes, crónicas y entrevistas divididos así para mejor aprecio de sus valores genéricos en la dimensión del llamado nuevo periodismo, que no es nada nuevo, por cierto, puedan servir de algo en la formación de las futuras generaciones de periodistas. Y ojalá que estos profesionales del futuro, ese llamado más importante de este incorregible agente subversivo, logren imponer, o más bien reimplantar, una forma de hacer periodismo que erradique el preocupante estado de envilecimiento general en que se desenvuelve hoy este hermoso oficio. Gracias. Gracias, Ramón, por esa palabra sobre tu obra, sobre tu vida. Y para no ponernos muy serios, pues yo creo que tocaría otra vez a Carlos Vargas inyectarnos un poco de música. Pero yo voy a preguntar, ¿hay alguien que quiera cantar? Nadie quiere cantar. Pasen. Flori es una de las grandes voces santiagueras, una de las grandes voces santiagueras.
fue, yo vine a ver a Carlita y a compartir con esta charla que me hace mucho bien, pero entre tu amor y mi amor
por si acaso Sí. alguien quiere hacer una pregunta o decirle algo a Colombo. Una aclaración. Con relación al trío. Un segundito, por favor. Era con relación a Colombo. No, pero es lo mismo porque el trío de Colombo también. ¿Tú estás bien mi trío? Sí. Francisco Vargas, Kiko. Para hacer una aclaración y con mucha razón. Me invitó un trío y hay 5. Fue que el trío lo endurecieron para estos años. Se endureció con los años, ¿no? Se endureció. Tenemos 5 entonces. Gracias, Kiko. Era el momento de endurecer el trío. Bueno, parece que la música ha cubierto la noche, ¿no? Tiró su manto maravilloso sobre la noche. Entonces, en lo que alguien piensa, quizás alguna pregunta, así que la quiere hacer. Sara Nolasco, por favor. Un placer. Gracias de verdad por la invitación y el Centro León, que es mi hogar también. Así es. Soy una admiradora de Colombo y tengo nexos con él muy de cerca, ¿verdad? Tuve. Y de verdad que le sigo y veo esa jocosidad, esa manera diferente de escribir. Pero quiero hacer una pregunta en cuanto a esa columna tan famosa de él, ¿verdad? En el periódico. Cómo recoge en tan poco espacio, que no es una cuartilla, periodísticamente hablando de redacción, cómo él sabe hacer ese día a día en tan poco espacio, que es una pregunta. Y la otra es, como sin querer usarlo porque las comparaciones no son buenas, ¿con qué escritor así latinoamericano usted cree que tiene pues un parecido, un seguimiento, una admiración, si podría decirse? Un placer. Bueno, yo hice referencia en el ridículo vitae que resumió nuestro amigo, que hice un curso de guión cinematográfico con José Revueltas en México. José Revueltas ha sido uno de los más importantes escritores del siglo XX mexicano. Andrés seguramente tiene muy buenas referencias críticas sobre su obra. Novelista, cuentista, poeta, miembro de una familia de artistas de mucho reconocimiento internacional. Y José Revueltas además ha sido uno de los mejores guionistas en la historia del cine mexicano. He dicho que mi paso por ese curso en la UNAM me enseñó mucho al uso del lenguaje de las imágenes. El guión cinematográfico te enseña el uso del lenguaje de las imágenes. Y esa es la esencia de la síntesis. Todo un libro extenso, cualquiera de los clásicos de la literatura mundial, se resume en una narrativa de hora y media, ¿verdad? Y eso es sin perder esencia. Y eso se sumó a mi aprendizaje inicial en el ejercicio periodístico y se me quedó como parte de mi qué sé yo, de mi forma de dibujar realidades, de dibujar hechos y sintetizar al máximo sus contenidos más significativos. El lenguaje de las imágenes no es breve, aplicado al periodismo. Es breve lo textual, el contenido es inmenso. Su principal contenido está entre cada fracción de letra o de palabra, entre cada línea de texto. Es extensísimo en todo lo que contiene y constituye un reto muy comprometedor para el que escribe como para el que lee, sobre todo para el que último. Esa ha sido mi práctica en el columnismo. No así en la crónica y el reportaje y la entrevista, donde siempre me he extendido, ¿verdad? Procurando atrapar desde la primera línea hasta el cierre, que es sumamente importante, sostener la expectativa del lector desde el principio
principio hasta el final es un reto importante para exponer un hecho en todos sus detalles, en toda su extensión, es más, para exponer un hecho amplificándolo en sus significados. En la entrevista, la crónica y el reportaje, no, la brevedad, digamos que lo más importante en términos de práctica no es la brevedad, no es la economía de palabras, no, es la ampliación de todos sus contenidos. En el columnismo, en mi columna Un Minuto, y ahora en Fogárate, es todo lo contrario. Es el resumen, en el uso del lenguaje de las imágenes, es extraer el potencial máximo de cada palabra, de cada silencio, de cada punto, de cada signo, extraerle su máximo rendimiento. Eso explica posiblemente las cosas. ¿Y del escritor? ¿Eh? Del escritor. Del escritor, ay no, que son tantos. No, yo soy un consumidor de la ficción. Mi formación cultural ha estado basada mucho en la ficción, en la novela, en el cuento, en la literatura ficción. Y en América Latina, pues miren, ha sido mucho lo que hemos tenido que asumir, la novelística, ¿verdad? Como parte de la formación, que es algo importante para la formación de un periodista. La novela es fundamental. La novela es, vamos, desde la perspectiva de un periodista, es el reportaje llevado a su máxima impresión. Y para mí, bueno, en los años 70, que fue donde mayor desarrollo tuve, en los años 60 y 70, pues me tocó la suerte quizá de ser testigo en caliente del gran aporte del boom latinoamericano. A mí me ha servido mucho. No me permito discriminar a nadie, desde Cortázar, ¿verdad?, hasta García Márquez. Esa generación de escritores fue muy formativa para mí. Y claro, el siglo XIX latinoamericano, que es sustancial para cualquiera que se aproxime al conocimiento de la literatura latinoamericana, el siglo XIX es fundamental. Yo tengo un erudito aquí al lado y no quiero arriesgar a decir una tontería, por supuesto. Después vayan después a regañar. Pero nada, hay una novela que a mí me impactó mucho de ese grupo de escritores, ¿no?, que llaman la Guerra del Fin del Mundo de Vargas Llosa, que para mí es un reportaje inmenso con una calidad periodística extraordinaria. Ahí no hay ficción, hay una realidad expuesta en términos profundísimos sobre la realidad, sobre el nordeste brasileño. A mí me impresionó como crónica periodística, si se quiere, más que como novela, ¿verdad? No sé. Como todas las actividades del Centro León, sí, como todas las actividades del Centro León, esta actividad se graba y esta actividad se coloca en la Mediateca para uso de investigadores, estudiosos, etc. Y ojalá los estudiantes de comunicación social que se están formando en esta profesión vengan y estudien, en especial estas últimas palabras de Ramón Colombo. Vamos a dar la palabra por acá. Gracias, buenas noches. Bueno, dándole las gracias al Centro León, como siempre, dando cultura a con mayor y al detalle, como decimos. Señor Colombo, yo le felicito y le deseo mucho éxito en este proyecto. Espero que venga tantos libros, más o menos como la mitad de Gabo. ¿Qué cree? ¿Qué parece? Le felicito. Nos sentimos orgullosos nosotros los dominicanos de tener personas que aporten tanto al arte. Muchas gracias. Okay. Bueno, nos estamos poniendo un poco serios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simone. ¿Cómo es? Simone. Con miedo. Oye, sí.
Chévere.